Buenos días a todos y todas. Bueno, hemos venido a presentar una PNL para el siguiente pleno de estas Cortes de Aragón. Una PNL que creemos que es importante, una PNL que es buena para los escolares aragoneses. Vamos a hablar de comedores in situ, vamos a hablar de controles de la alimentación en los colegios de Aragón. Desde que Podemos entró en las instituciones es un tema recurrente, lo cogimos con fuerza. Hemos traído bastantes iniciativas a estas Cortes de Aragón a lo largo desde el 2015 que entramos. La legislatura pasada, además, dentro de nuestra etapa que estuvimos en el Gobierno, hubo una persona que fue Carlos Gamarra, que hizo un trabajo espectacular dentro del tema de comederos escolares y dentro de la comida de los comederos escolares, en la que se ha visto reflejado, se está viendo y se ha visto reflejado por otros partidos que lo han cogido como suyo. Traemos esta PNL que lleva 2 puntos que esperemos que todos los grupos parlamentarios la aprueben. Estamos dispuestos también a que aporten y a que sumen todo lo que sea sumar. Está bien en el tema de comedores y sobre todo de nutrición. La PNL tiene 2 puntos. En el punto 1 más o menos dice que llevar a cabo controles in situ sin previo aviso relativo a además a relaciones reales, en cantidades. Es más larga, pero bueno, un poco para que tengáis. La segunda es apoyar a los agentes implicados en la realización de dichos controles. Creemos que es importante, creemos que, visto lo que ahora tengo aquí al compañero Genaro, coordinador de comedores públicos, que nos va a explicar más a fondo las últimas problemáticas también que ha habido y cómo está un poco el tema, que yo creo que es el más indicado. Esta PNL la hemos hecho en coordinación con ellos, así que esperemos que salga aprobada sin ningún tipo de dudas, además, por el bien de todos los escolares aragoneses. Os paso con Gerardo, el coordinador de comedores públicos. Gracias. Bueno, por nuestra parte, lo primero agradecer a Andoni y a Podemos asumir esta parte de la agenda de comedores y nada, quiero aprovechar también para agradecer a los profesionales y entidades que participan en la elaboración de propuestas, colaborando con la plataforma pública, y a las familias que comprenden, que la componen y que hacen posible nuestro trabajo. También a los partidos políticos que avanzan la agenda de comedores nobles en las Cortes, tras el pacto de comedores nobles que hemos firmado en el 2023, pues con modificación de presupuestos, con 3 PNLs, como ha llevado Chunta, Izquierda Unido y Vox, y todas ellas votadas por unanimidad de la Cámara, que refleja un poco el interés común de la Cámara, que ya empieza a reflejar a la ciudadanía. A la que ahora podemos unir, además, esta cuarta de Podemos. ¿Vale? También tenemos que reconocer la apuesta decidida y valiente por parte del Gobierno, que invertirá 1,5 millones en la construcción de 13 cocinas en Aragón, sobre todo Zaragoza y Teruel. Pero venimos a recordarles que, mientras avanzamos y no avanzamos, los problemas siguen surgiendo y no podemos volver a pararnos para mirar el dedo cuando aparecen, y menos aún para perder de vista el bosque. Hoy es más importante que nunca avanzar decididamente en una agenda integral de comedores nobles. Tenemos la oportunidad de enfrentarnos a un reto sistémico, cuyos problemas son síntomas y no causas, y en los cuales tenemos que trabajar decididamente en lo importante o seguiremos corriendo detrás de lo urgente, una y otra vez, mientras toda una generación paga las consecuencias. Mientras otras administraciones, como el Gobierno vasco, han trabajado las licitaciones, tienen mecanismos eficientes de control directamente con los colegios y actúan con multas ejemplares en los casos de servir comida en mal estado, llegando incluso, tras reiterados incidentes, a cancelar todos los lotes de una empresa, como por ejemplo Ser Unión. En Aragón tenemos que ver cómo una administración sin herramientas se tiene que fiar de la empresa para que se autoevalúe. Además, se acepta con normalidad que la comunicación, en caso de incidentes similares, sea entre empresa y administración, pero no con las familias ni directivos de los centros educativos. Estos tienen que enterarse por la prensa de incidentes que afectan a su colegio, así como de los supuestos resultados independientes, que la empresa anuncia en prensa y de palabra, pero sin ofrecer informes y análisis completos. Me estoy refiriendo al caso del 17 de enero, que lejos de estar resuelto, refleja las carencias de un mecanismo de control independiente, que no existe en cuanto a calidad alimentaria, así como de la falta de comunicación apropiada con los usuarios del servicio, que no debería ser con la Administración, sino con las familias de los colegios y los equipos directivos, que son los que tienen que dar la cara ante sus hijos.
y estos son los que sufren las consecuencias. Si todos los colegios tuvieran cocina, no hubiese ocurrido este problema con Serunión. Y si todos los mecanismos de control estuviesen en funcionamiento, al menos sabríamos lo que ha pasado realmente. Confiamos que esta PNL de calidad alimentaria sea debatida, mejorada y aprobada por todos los partidos de la Cámara, como se han venido haciendo en la legislatura con la agenda de comedores derivada del Pacto por unos comedores nobles. Pero además, necesitamos que el Gobierno tome medidas necesarias para poner estos mecanismos en funcionamiento. De haberlo hecho, ya podríamos haber evitado malas praxis y habríamos dado un paso importante en garantizar la calidad nutricional de nuestros comedores escolares. En la actualidad, los controles se hacen una vez al trimestre. Son de carácter documental y sobre las condiciones generales de higiene. Esto significa que se verifica documentalmente que el tamaño de las raciones servidas es acorde con los grupos de edad y se supervisan las prácticas correctas de higiene en manipulación de las comidas. Además, se hace un control sobre el menú para garantizar la implementación de los contenidos del programa de control nutricional. Sin embargo, en este control oficial únicamente se compara la propuesta de menú mensual con las recomendaciones de la guía de comedores para ver si se adecúa, pero no puede obligarse a las empresas a cumplir, porque solo son recomendaciones. En definitiva, no se controlan las raciones reales, las cantidades, la calidad nutricional ni la calidad real de los alimentos que se sirven, por lo que es muy fácil que pueda darse el caso de fraude y sustitución de alimentos por otros más económicos, ya que los usuarios en este caso no tienen la posibilidad de denunciarlo y la Administración no tiene los mecanismos para identificarlo, para imponerlo y, por tanto, para tomar medidas para penalizarlo. Así es como se va degradando la calidad de una cadena alimentaria no vigilada y acaban ocurriendo casos como el de servir comida en mal estado con larvas. Lo peor es que la falta de hábito de control ni siquiera estamos acostumbrados a identificar el problema real para poner soluciones efectivas e imponer sanciones disuasorias, creando las condiciones que promueven que esto no vuelva a pasar. Por eso proponemos y hemos colaborado con esta PNL para ampliar un control sanitario, para analizar la calidad del servicio sobre las raciones reales, las cantidades y la calidad nutricional, sin preavisos, sobre muestras y no sobre el papel. Activar el servicio, además creemos que hay que activar el servicio de seguridad agroalimentaria que tenemos disponible en el Departamento de Agricultura y Ganadería y Alimentación. Y deberíamos habilitar un tercer mecanismo de seguridad de acceso directo por la comunidad educativa. La DGA tiene la competencia para un control oficial de la calidad de alimentos, tanto en cocinas in situ como en cocinas centrales. Es necesario mejorar el control de los veterinarios, equiparándolo al resto de sectores de la restauración, establecimientos públicos y actores de la cadena alimentaria. Es necesario medir cantidades reales, autenticidad de los servicios y garantizar un control nutricional sobre muestras, no sobre el papel. Y, por supuesto, todo esto sin previo aviso, no como cuando tus padres te avisan de que van a ir a revisar tu habitación para que te dé tiempo a recogerla. Podemos y debemos, además, activar el control de calidad de otro organismo que, aunque competente, en base a la prevención de competencia desleal, en la actualidad no está dando este servicio a comedores escolares como podría. Estoy hablando del ya mencionado Servicio de Seguridad Agroalimentaria del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Por último, creo que podemos crear un convenio para recuperar un servicio que hasta el 2023 funcionaba y que daba el Instituto de Salud de Zaragoza, analizando las muestras recogidas por las comisiones de comedor. Este servicio ya ha realizado pruebas de seguridad en la salud, autenticidad en el servicio y control nutricional, ayudando a muchos de los colegios a mejorar el servicio recibido. Recuperar este servicio para uso directo de las comisiones de comedor de forma general generaría un sistema de triple seguridad integral con 3 testadores independientes que garantizaría la calidad de un servicio que ofrecemos a los más vulnerables, como son la infancia en nuestros comedores escolares. De forma demasiado habitual, hay cambios en el menú y defectos en la calidad que pasan desapercibidos a la Administración, pero que detectan los equipos directivos y las familias desde las comisiones de seguimiento de comedor escolar. Los servicios provinciales reciben la información sin que los funcionarios tengan herramientas para actuar poniendo límites a la empresa. Algunos de estos incidentes serían considerados graves y una Administración con herramientas y responsable podría actuar con contundencia para disuadir a las empresas de las malas praxis que generan riesgos y deficiencias de calidad. Serunión
lejos de recoger el problema, reconocer el problema, identificar el error y comunicarse con las familias, se permite el lujo de pedir a la comunidad que no genere alarmismo, mientras sirve comida con larvas, moho y otras lindeces, según ellos, inocuas. Cualquier familia o hijo de vecino, sin embargo, sabe que esta clase de cosas no indican que sea un producto de calidad, ni nutritivo, ni saludable, y menos aún un alimento noble. ¿Alguna pregunta? Perdón, es que imposible. Lo de los taxis hoy. Yo os quería preguntar, a raíz de esto de desunión, no sé si tenéis una cifra más global, que haya habido más casos, ¿os preocupa o que esto ha sido algo puntual? Bueno, como creo que hemos intentado informar y concienciar, Serunión tiene un historial de entregar comida en mal estado de forma reiterada, lo que le ha llevado, en el caso del País Vasco, a perder toda la licitación. Pero aquí en Aragón me refería yo, ¿verdad? Sí, aquí en Aragón la incidencia, lo que nos demuestra a nosotros son dos cosas. Lo primero es que el sistema de entregar comidas de línea fría, comidas precocinadas, no funciona para garantizar la seguridad alimentaria y, desde luego, dista mucho de garantizar la nutrición y la calidad en los comedores escolares. ¿Y cómo se resuelve esta situación, o cómo se ha resuelto, o supuestamente se ha resuelto, con un comunicado de la empresa a los medios, con un supuesto análisis que no se publica de forma integral? Creemos que lo que indica es una carencia en los mecanismos de control y de supervisión. No puede ser que la empresa, no puede ser que la zorra cuide a las gallinas, no podemos esperar que la empresa se autoevalúe, especialmente teniendo institutos públicos y organizaciones públicas que pueden hacer ese trabajo por nosotros. Desafortunadamente, en este caso, hemos tenido las familias que solicitar a Sanidad una inspección, que se han hecho, y esperaremos que nos den los resultados de ese análisis para poder tener datos reales con los que poder trabajar. Lo que nosotros queremos es que esto es una oportunidad para poder poner los mecanismos en funcionamiento para que las empresas, que estoy seguro que igual que una cámara en un supermercado desalienta a la gente a robar, cuando haya estos mecanismos en funcionamiento, animará a las empresas a hacer las cosas lo mejor posible. Por parte de Podemos. Sí, hemos presentado una PNL con 2 puntos, que es un poco lo que he explicado antes, que pide un poco eso, en los 2 puntos, llevar a cabo controles in situ, sin previo aviso, y apoyar a los agentes implicados en la realización de dichos controles. Un poco más extensa, pero un poco lo que llega a decir. Que está preparada desde hace meses, pero justo con esta situación, pues hemos creído que es importante, bueno, han creído que es importante activarla. Y por parte del Gobierno de Aragón hablabais de un departamento de Agricultura, me parece, de control agroalimentario. Sí. Sí, lo primero es que hay unos controles sanitarios hechos desde Sanidad, que lo hacen veterinarios, que me gustaría aprovechar para mencionar que creo que deberían ser, puesto que tenemos nutricionistas humanos, creo que cualquiera estará de acuerdo que lo normal es que sean esos nutricionistas humanos los que hagan los controles, pero que pasemos de los controles que se están haciendo ahora mismo sobre el papel, ¿vale?, sobre la realidad del material, y que mida las cantidades, identifique fraude de producto y la calidad nutricional. Esto, con los mecanismos que ya hay, mejorarlos. Creemos que además está el Servicio de Seguridad Agroalimentaria, que tiene competencias y que podría ser utilizado para hacer esta función también, como un segundo, que hasta ahora no se ha utilizado. Y después hablamos de un tercer mecanismo, que es el Instituto de Salud Público, que aquí en Zaragoza sí que ya ha hecho estas funciones, pero que con la entrada del nuevo gobierno en el ayuntamiento, bueno, pues se han paralizado, y que entiendo que necesitan alguna clase de convenio para regularizar una situación que antes estaban haciendo de forma voluntaria por el interés de la directora, pero que es verdad que necesita pues algún convenio, alguna formulación para poder habilitarles a hacer esas funciones que competen a la DGA. Un poco de coordinación administrativa. Muchas gracias. Gracias.